Bien, chicos, vamos a hablar hoy de lo que es, o de lo que concierne a los receptores de tipo digital. El semestre pasado lo que nos dedicamos fue a todo lo analógico, a todo lo que concerniente al sistema película-pantalla y su procesamiento. Lo que vamos a hablar ahora van a ser sobre los receptores de tipo digital que nos brindan imágenes del tipo digital de forma tanto directa como indirecta, pero que en fin podemos obtener un postprocesado de estas luego de adquiridas. ¿Ya? Y podemos también archivarlas, manipularlas y también verlas a distancia y demás. Todas esas ventajas que vimos al final de la clase pasada, podemos realizar o podemos gestionarlo gracias a que existen estos tipos de receptores. Una de las grandes ventajas, como ya le dije la clase pasada, con la utilización de estos tipos de receptores digitales, son la considerable disminución de dosis que podemos tener en los pacientes al utilizar dosis más bajas, obteniendo imágenes de la misma calidad o mejor. Y cuanto mejor la tecnología, más se ve ese cambio. Los paneles planos están hechos para que las reducciones de dosis sean menores aún, y la obtención de las imágenes son mucho más efectivas y rápidas y de buena calidad. Lo que vemos acá justamente es un General Electric de pedestal de aéreo robótico como el que tiene el Casmu 2 ahí en una de sus alas, y el panel plano que yo les mostraba al final de la clase pasada. Creo que fue al final o al principio, pero fue en la clase pasada. Esto es radiología directa. Obtener la imagen de forma directa en el monitor sin un postprocesado, sin una demora de postprocesado. Simplemente se realiza y de forma instantánea aparece en la computadora para poder asociarla al paciente y enviarla al PACS, donde es que se archiva. Y bueno, bajo el término radiología digital se suele generalmente hacer referencia a un amplio conjunto de sistemas de adquisición, tratamiento, procesamiento, transmisión, archivo y visualización de información radiológica. Este es un concepto que ya lo habíamos visto en la clase pasada, y habíamos también visto todas sus ventajas, concerniente en su mayoría al hecho de que sean digitales. Pero la mejor de todas ellas, o la más importante, es su reducción de dosis, o la reducción de dosis que podemos obtener con estos sistemas. Los pasos que nosotros teníamos previamente con los sistemas película pantalla eran inmensos, eran varios, como vemos acá, en un esquema que nos brinda el Bullón, sobre los pasos que nosotros teníamos que cursar desde que nos llega el paciente hasta que se va el paciente, para la obtención de la imagen, eran unos cuantos, como vemos acá. Y teníamos siempre la cuestión de que podíamos caer en la repetición de esta por millones de factores. Los receptores generalmente tienen la misma consigna: transformar cualquier señal analógica en digital de alguna manera u otra. Transforma esa señal analógica en un archivo digital que es obviamente legible para los sistemas informáticos y bien manipulable para nosotros a la hora del postprocesado. La clasificación de estos sistemas de detección se encuentra en este esquema, donde obviamente tenemos lo analógico, que es el sistema película-pantalla, y lo digital por el otro lado. Acá me quedó digital, y el L debe estar acá porque el cuadrito me quedó chiquito. Pero es digital. Dentro de los sistemas digitales, nosotros tenemos de captura y detección indirecta. Los sistemas radioluminiscentes con memoria, o los CR, son de captura y detección indirecta. Y dentro de los de captura directa,
tenemos de detección indirecta y de detección directa. Dentro de los de detección indirecta tenemos todo lo que son los sensores CCD o sensores de carga acoplada asociados a centelladores de yoduro de cesio, o las plataformas de silicio amorfo asociados a yoduro de cesio. ¿Ah? Dentro de lo de detección directa tenemos todas las placas o los paneles planos de selenio amorfo. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cada uno de ellos, el CER, los CCD y los paneles planos de silicio amorfo y de selenio amorfo. ¿A qué me refiero con captura y detección directa o indirecta? Hablo de captura en relación a el proceso que el radiólogo debe hacer para la obtención de dicha imagen. Generalmente la captura indirecta se refiere a que nosotros, por ejemplo, tenemos con un CR trasladar este receptor desde el equipo a un digitalizador para procesar esta imagen. En el caso de la captura directa, no necesariamente tenemos que necesitar de un equipo para procesar esos receptores. Los receptores ya están incluidos en los equipos, en su gran mayoría ya vienen con el equipo, es decir, se compra el equipo con el detector. Igualmente hay algunas excepciones de algunos detectores directos que se pueden anexar a equipos viejos, pero en su gran mayoría son equipos que ya se compran nuevos desde un principio con el detector directo. La detección indirecta habla de los pasos físicos que realiza el receptor para la obtención de la imagen, dentro del receptor. ¿Tá? Si tenemos más de un paso para llegar desde lo que es el fotón X a la señal eléctrica, decimos que es de detección indirecta. Si es de detección, si los pasos desde el fotón X que llega al receptor hasta la señal eléctrica es de un único paso, o de los menos pasos posibles, es detección directa. ¿Tá? ¿Quedó clara la clasificación? Sí. Muy bien. Comencemos con las pantallas radioluminiscentes con memoria o PRLM o los clásicos CR, que fue una tecnología desarrollada en la década de los 80 por Fuji. En realidad yo le puse su desarrollo fue en el 90, pero en realidad hay toda una invención previa, hay todo un estudio previo de la década en la década del 80 que terminó en el desarrollo de estas pantallas radioluminiscentes con memoria. Tenían una apariencia bastante familiar porque venían en estilos de cassette, como lo vemos acá, como los chasis de pantalla, como los chasis de película pantalla, pero en vez de tener un sistema película-pantalla adentro, una pantalla identificadora con una película radiográfica, lo que teníamos era un soporte con una pintura que básicamente era los cristales o la unidad funcional de estas IP, como se le dice en la jerga, a la unidad funcional de las pantallas radioluminiscentes. Eran muy familiares a lo que estaban, y es más, los formatos se adaptaban a lo que ya se tenían los servicios. Generalmente había todos los formatos, más posterior solamente se dejó como más utilizables un formato chico y uno grande, pero generalmente en un principio existían todos los formatos
de estos tipos. Me refiero a que habían todos los tamaños, ¿no? 18 por 24, 24 por 30, 30 por 30, 35 por 30 por 40 y 35 por 43. Todos los formatos, a eso me refiero. Básicamente tienen estas capas, a ver, no sé si ven mi cámara, capaz que si salgo del uso compartido, ven mi cámara, yo les voy a mostrar, yo creo que tengo uno acá. Tengo dos, básicamente, ven todos ahí. Tengo un CR grande que ven que es como un chasis de película pantalla anteriores, pero lo que cambia es lo que tiene adentro. ¿Ah? Y aquí tenemos uno chiquitito. ¿Ah? Este es un 24 por 30. ¿Ah? Básicamente es igual a los 24 por 30 que de película pantalla, pero como le dije, cambia lo de adentro y cambia los cassettes porque las digitalizadoras necesitan que estos cassettes sean especiales para que los puedan ingresar la IP, que es la unidad funcional que está adentro. A ver si les puedo mostrar la IP, la unidad que importa, lo que a nosotros nos importa. Voy a desarmar una de estas. Tienen generalmente unas patitas de... Estas tienen, por ejemplo, este modelo de Alfa tiene estas patitas, tienen como un botoncito acá en el lateral que la máquina o la digitalizadora mete como un dedito y abre esta puertita que tiene la pantalla, el cassette en realidad. Y lo que saca es esto que le estoy mostrando ahora, esto que ven acá. ¿Ah? Este modelo de Alfa tiene esta estructura, tiene este soporte, ven, es un soporte metálico, están viendo mi computadora como un espejo, es un soporte metálico, a veces es de aluminio o de acero. ¿Ah? A veces este soporte no es metálico, sino que es un soporte de cartón, ¿tá? Es un cartón duro o un plástico duro, pero deja que la IP sea bastante flexible. ¿Tá? Vamos a sacarle unas mugrecitas que tiene, porque todo esto genera artefacto, pero como verán, es como una película que se aplica sobre un soporte. ¿Tá? Blanco también, como hemos visto en las pantallas identificadoras, pero la pintura por esencia siempre es blanca. Pero generalmente lo que ven acá, que parece un cartón o una pintura aplicada sobre una lámina de metal, es el fósforo que hace toda la magia y que acá es donde queda la imagen latente, como quien dice. ¿Tá? En estos modelos, lo que ven acá, no sé si lo logran visualizar, ahí en azul es un código de barra, la digitalizadora saca, apenas introduce el IP en la máquina, y lee este código barra que le da la información a la digitalizadora sobre el tamaño de esta IP o de este chasis y en qué consiste este chasis, es decir, cuál es su espesor, cuál es su tipo de grano, es decir, tiene un código para tipo de grano y espesor porque depende también su espesor y tipo de grano la calidad final y si se utiliza para, por ejemplo, mamografía o radiología convencional. ¿Ah? Todos los otros... Aprendido, creando de esta forma el peor tipo de analfabeto que existe, el que cree que lo sabe todo y no necesita a nadie. La evolución cubana como el país. Evelyn, apaga el micrófono. No sé ni qué era eso, profe, aparte. No, ¿estaría escuchando radio? ¿O en Cuba? Oh, la verdad que no sé. Evelyn, ¿dónde estás?
¿qué estabas haciendo? El micropana le pone a Gladys. Muy bien. Le decía que todos los digitalizadores, todos los chasis para ACR o pantalla reluminiscente tienen estos tipos de código de barra que le indican a esos, puede variar el lugar donde se encuentran y cómo es que nosotros ingresamos esto, cómo asociamos estos chasis al paciente, porque también los códigos barra sirven para asociar lo que vos hiciste al paciente que vos tenés ingresado en el digitalizador. Y eso es muy importante. Para no perdernos. Siempre tener un orden y una vez que tenemos el paciente en pantalla, poder asociar esta pantalla o este chasis al paciente. Todas, así sea Alpha o Carestream o Fuji, todos tienen un sistema o generalmente códigos de barra que son leídos por, en este caso lo lee la máquina dentro de la máquina, y en otro caso como Carestream tiene un lector de barras, ¿tá? Láser, así que uno coloca sobre el lector de barras y lo lee como que si fuera en un supermercado y lo coloca en la digitalizadora. Eso después lo van a ver en la práctica y bueno, nada, más allá de todo eso, está bueno saberlo que no es solamente un código de barra que asocia el chasis al paciente, sino que le dice al digitalizador qué es lo que estamos colocando en el digitalizador, para que el digitalizador se adapte a lo que tiene que leer. ¿Ya? Acuérdense que las velocidades de lectura del digitalizador van a hacer que van a ser de la resolución final de esta imagen, ¿tá? De la calidad final de esa imagen. ¿tá? Tanto la velocidad de lectura como el espesor del láser que utiliza. ¿tá? Y eso lo vamos a ver. Bien, seguimos. Entonces, básicamente en la cara anterior tiene una capa transparente y de protección, básicamente es un recubrimiento de protección para protegerla de arañazos, aunque los muy fuertes quedan marcados también. Luego tiene un soporte polietileno endurecido con carbono para evitar la reflexión láser. ¿tá? La capa sensible y la capa posterior de protección. ¿tá? Si vamos al esquema nos queda más fácil para entenderlo. Básicamente hay una capa antiestática, una base y el fósforo. ¿tá? Por encima del fósforo un recubrimiento protector. ¿tá? Esto da hacia el paciente y por detrás está la capa antiestática. ¿tá? La base puede ser, como les dije, una base que puede ser un cartón, un plástico duro o metálico, por ejemplo de aluminio o acero, como en este caso. Y la que nos importa es el fósforo, la capa sensible que puede rondar entre 100 y 300 micras y se compone principalmente de fluorohaluro de bario enriquecido con neutro. El halogenuro puede cambiar en bromo o cloruro, pero siempre se puede decir que es fluorhalogenuro de bario enriquecido con europio o dopado con europio, como vamos a ver más adelante, en el cual el europio es bastante importante a la hora de la transferencia electrónica que se va a suceder en ese fósforo. ¿Ah? ¿Cuáles son las fases de formación de la imagen en estos sistemas? Bueno, tiene una fase primaria de integración y memorización, donde hay una pérdida proporcional de electrones del europio, ¿tá? Proporcional a los fotones X que inciden sobre el fósforo. Estos electrones van a pasar a un nivel superior de energía, bastante más inestables, y esperando una vuelta a un estado de estabilidad, para luego
con esta vuelta al estado de estabilidad, emitir un fotón de luz. ¿Ah? Esos electrones atrapados por los halogenuros están en un estado que se le llama estado semiestable. Es decir, no están ni inestables ni en forma estable. ¿Me aguardan un segundo? Sí, dele tranqui, profe. Seguimos. Se le dice a este estado de semiestabilidad de los electrones, en el cual no están ni en un estado inestable ni en un estado estable, quiescente, sino que están en un estado semiestable, en un estado de valencia que no se sabe en qué punto extremo está. Se le puede llamar o se le puede decir que por traslación a lo que veníamos viendo en el semestre anterior, que es como que si tuviéramos una imagen latente. ¿Ah? Porque esos electrones luego van a decaer. Y cuando decaen, emiten el fotón de luz, que es el que va a ser captado por el fotomultiplicador y luego transmitido a una señal electrónica. ¿Ah? Luego la conversión y la lectura es justamente la fase donde se revela esa imagen latente, ¿tá? Donde se forza a que esos electrones que estaban en estado semiestable vuelvan a su estado de estabilidad. ¿Cómo se hace esto? Y mediante un láser de helio-neón de unos 633 nanómetros de longitud de onda, ¿tá? Aproximadamente, ¿tá? En el cual barre y libera esos electrones, emitiendo con este barrido fotones de luz que rondan entre los 390 nanómetros de longitud de onda. Estos electrones son focalizados por medio de lentes a un fotomultiplicador que luego capta esta señal de luz y transforma esta luz en electrones con un fotocato. Este fotocato emite estos electrones a láminas que tienen los fotomultiplicadores dentro para multiplicar la señal, fotomultiplicar. Es decir, estos electrones chocan con diferentes láminas que tienen adentro y que generan más, una cascada electrónica mayor, teniendo una señal de salida aún mayor que la que entró. ¿Ah? Me aguardan unos minutos, por favor, que tengo Sí, algo. dele, profe, tranqui, tranqui.
Bueno, chicos, aquí estoy, perdón la demora, estaba con un combo, el clásico combo que le decíamos nosotros cuando te vienen columnas completas con ambos hombros, así unas cuantas plaquitas. Empezó, dice uno ahí, sí. Bueno, seguimos. Y creo que esto ya le hemos hablado todo. Lo que le dejo acá es un esquemita de las longitudes de onda y van a tener que empezar a acostumbrarse a estos esquemitas con el espectro de emisión de estos cristales para que tengan una idea de en qué rango anda la emisión de luz y el rango de los láseres que se pueden utilizar en el mercado, que generalmente son de helio-neón, pero hoy en día los más usados son los que se llaman de estado sólido, como lo que vemos acá. Generalmente todos rondan entre la longitud de onda de entre 600 y 700 nanómetros y bastante centrado en el 400 la emisión de, es un espectro amplio, pero nada discreto como el del gas. El de estado sólido y el de neón están bastante bien centrados, pero bueno, para tener un rango, le podemos decir que varían entre 600 y 700. Yo le puse acá el de helio neón, que es 633, y 390, perdón, en la emisión lumínica. Nada, un paréntesis acá, ¿qué me decías? ¿Le paso una consulta? Sí, dígame. Cuando dice, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, en este caso, el láser de estado sólido, que son los que más se usan, ¿es como un estándar general en todo el mundo o acá en Uruguay son los que más se usan? No, no, es en realidad como quien dice, una estadística de todos los fabricantes. O sea, no es que se use en Uruguay, los fabricantes usan, los equipos son distribuidos mundialmente. No es algo de acá del Uruguay, los equipos que pueden estar acá pueden estar en otros lugares. Se usan estos. Generalmente son láser en el rango del rojo, de la longitud de onda, que eso es lo que nos importa a nosotros, saber que son longitudes de onda bastante diferentes. Hay una cuestión de que hay filtros en los equipos estos que filtran justamente estos láser para que el fotomultiplicador o la luz que le llega al fotomultiplicador sea solamente la de emisión de 400 nanómetros y no otra. Por eso es muy importante saber siempre que la longitud de onda del láser, porque esa longitud de onda no puede pasar por el fotomultiplicador, sino puede generar muchos artefactos en la lectura. Entonces, por eso es mi insistencia con eso. Pero más allá de todo eso, el láser de estado sólido son los que estadísticamente todas las empresas lo usan. ¿Tá? Yo acá entre paréntesis le puse una definición de lo que es láser, ¿no? Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Sus siglas en inglés de lo que es láser. Dispositivo que utiliza el efecto de mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada para generar una luz de haz coherente, tanto espacial como temporalmente. Hablamos de coherencia espacial, que cuando se corresponde con lo que se llama la capacidad del haz para permanecer con un pequeño tamaño al transmitirse por el vacío a largas distancias, y la coherencia temporal por la capacidad para concentrar la emisión en un rango espectral muy estrecho. Por eso son puntuales, ¿vieron? Aunque no es como un rango amplio como el de la emisión de luz, sino que es puntual. El helio neón es 633, el gasóleo no me acuerdo, pero creo que algo de los 680 o algo por el estilo, pero puntual, no era un rango. Y eso es importante saberlo. ¿A qué va esto? A que se puede justamente modificar tanto espacial como temporalmente estos láser para saber cuánto concentrado podemos tener estos láser y de qué tamaño podemos tenerlo también, ¿no? Podemos modificar eso para modificar, en fin, la calidad de la imagen. Seguimos con este esquema es el Dillinger, y habla justamente de esta fase que nosotros decíamos anteriormente de integración, memorización y conversión y lectura.
La integración y memorización es el primer esquema donde tenemos el fotón X que incide y esos electrones que estaban en el europio son cedidos a un estado de inestabilidad que decaen momentáneamente a un estado de semi-estabilidad o trampas que también se le llaman así. Esto va a equivaler a lo que se le dice imagen latente, ¿tá? De lo que nosotros luego en el proceso de lectura y utilización vamos a revelar con la estimulación de un láser del rango del rojo para que ese electrón, ese estado semiestable o trampa, pase su estado de estabilidad eliminando o emitiendo un fotón luminoso que es captado por el fotomultiplicador. ¿Tá? En la ecuación química vemos que el europio es el que cede los electrones, ¿tá? Y el fluoro es el que absorbe esos electrones, es decir, pasan de un elemento a otro, y en forma inversa, en la ecuación vemos que el fluoro después cede ese electrón más el fotón luminoso, cediéndolo al europio, que se vuelve a quedar con más 2 en su estado. ¿Ah? Esto es fácil de entender. Esto se le denomina a todo este fenómeno de fosforescencia, porque se acuerdan, si nosotros nos vamos a lo que eran las pantallas intensificadoras, se acuerdan que habían dos fenómenos, uno de fluorescencia y otro de fosforescencia, y todo dependía de cuánto tiempo cuánto tiempo de emisión lumínica teníamos. ¿Ah? Y dependía de cuánto tiempo el electrón podía quedar en un determinado estado para que haya una emisión de luz. ¿Tá? Y en este caso, el fenómeno que nos concierne aquí es de fosforescencia, ya que el fotón luminoso se elimina instantáneamente al ser estimulado por el láser, ni antes ni después, sino que solamente cuando se estimula con el láser. Si vamos un poquito y andamos más en el proceso de lectura, nosotros ya habíamos hablado que en estos sistemas existen múltiples componentes ópticos, ¿tá? Que ayudan a enfocar la emisión lumínica del fotomultiplicador, que ayudan a mover el del láser, ¿tá? Y vemos que los componentes consisten básicamente en el láser, obviamente, y una óptica de modelado de las, una óptica de recogida de luz, y filtros ópticos y el fotomultiplicador, que ya vamos a ver qué es. ¿Ah? Y aquí tenemos el esquemita, tenemos el LAS, un control de intensidad de LAS, un modelador de LAS, el espejo oscilante, un espejo que también puede ser poligonal o rotatorio, esto dependiendo de la marca. Generalmente son estos los espejos que hacen que se produzca el barrido sobre la IP. ¿Tá? Una vez que se hace el barrido, se emite luz y la luz es por otra óptica enfocada al fotomultiplicador. ¿Tá? Una de las cosas importantes a tener en cuenta son los filtros. Los filtros nos permiten evitar, como este filtro que se encuentra antes del fotomultiplicador, que los haces del láser que no hayan sido enfocados convenientemente en la IP y que por accidente hayan sido dispersados hacia otras situaciones, por ejemplo, a donde se encuentra el fotodetector, no genere artefactos en la imagen al final. ¿Por qué? Porque los filtros ópticos van a filtrar esta luz y van a permitir solamente el pasaje de una determinada luz o de una determinada banda de fotones de longitud de onda determinada. ¿Ah? Luego, en el esquema como lo dice acá, después del fotomultiplicador, lo que tenemos es ya la señal electrónica y amplificada
preamplificada y luego vuelve a amplificar antes del conversor análogo digital. El conversor análogo digital va a convertir esa señal en ceros y unos, como habíamos visto en la clase anterior, ¿tá? Y luego vamos a obtener la imagen en función a esa conversión, ¿tá? Aquí tenemos un digitalizador de Keystream, ¿tá? Simplemente lo que se hizo, esta es la ranura por donde se colocan los chasis. Como verán, los chasis, no tengo foto de eso, pero generalmente estos chasis de Keystream, que son todas de aluminio, tanto la IP, la base de la IP es de aluminio, como el mismo chasis es de aluminio, con un lado de fibra de carbono, como el lado negro que va hacia el paciente. Tienen un código barra en uno de los laterales que es leído por un lector de barra que tiene el digitalizador para asociar esos chasis con la placa que hicimos al paciente. Esta es la ranura, que adentro tiene otro lector. La ranura, es decir, se coloca el chasis de determinada manera para que el código barra quede hacia adentro, en donde en la ranura el lector de barra lo lee y ya asocia que el chasis que se está ingresando sea el del paciente que tenemos abierto, o en todo caso, supongamos que tenemos varios pacientes abiertos, pero ya varios chasis asociados y cada uno a sus pacientes, podemos leerlos totalmente en forma independiente o de manera desordenada, que igual, como ya están asociados, se van a ingresar al paciente que corresponde, ¿tá? Esta es la tapa frontal. Esto lo que vemos acá son unas lámparas de luz blanca que se utilizan al final de la lectura para que luego de la lectura se borre cualquier señal que pueda haber quedado guardada en la IP. Es decir, cualquier electrón que no haya vuelto de tal manera a un estado estable, con una luz muy intensa, se borra cualquier vestigio de imagen que haya quedado en la IP. ¿Tá? Toda esta unidad que está en amarillo es toda la unidad de láser y de lentes que hacen la lectura, y toda acá está la mecánica motriz que mueve e ingresa toda la IP. Acá la carcasa externa queda acá arriba y la IP ingresa por medio de un muelle que tiene, que baja toda la IP y se va haciendo la lectura. ¿Ah? Esta es la parte óptica, que lo que tenemos es un espejo poligonal, que es lo que hace el barrido de LAS. ¿Tá? El láser pasa por acá, y luego la óptica, que tiene este espejo poligonal, hace que se genere el barrido. Esta es la parte mecánica por encima. Si nosotros sacamos esta tapa de este lado, nosotros tenemos toda esta mecánica, que son palanquitas y demás, que se traban para que uno saques el chasis cuando se está haciendo la lectura, y traban el chasis de tal manera que quede fijo y que no haya movimientos del IP. Es más, toda esta unidad donde tiene la IP se mueve en forma independiente, es decir, está toda fijada y tiene como unos resortes laterales que, por más que uno mueva todo este bloque, este módulo, el módulo está internamente fijo y la lectura se hace fija y no hay problema. Dependiendo del tamaño del chasis, una vez que se ingresan, estas palancas se cierran acá y cierran el chasis y lo apretan. ¿Tá? Esta es para un tamaño más grande, esta es un tamaño más chiquito. ¿Tá? Lo que vemos acá son dos fotomultiplicadores. ¿Tá? Estos equipos tienen la capacidad de hacer una doble lectura para mejor calidad. Tienen dos fotomultiplicadores que concentran toda la luz que se genera desde la IP. Esto que vemos acá es el filtro de luz láser, ¿tá? Que cualquier luz láser que pegue en cualquier otro lado, si pega en el fotomultiplicador, no va a pasar al fotomultiplicador, porque tenemos este filtro y este otro filtro. Estos son los tubos de los fotomultiplicadores, y esta placa que vemos acá es el conversor análogo digital. ¿Tá? Acá tenemos, bueno, esto es lo mismo, la ranura que vemos acá, vista de otra posición, ¿tá? Donde ingresa el chasis. Y esto es la parte posterior de esta placa que vemos acá. Este es el conversor análogo digital. Como verán,
muchas unidades capacitivas y muchos disruptores, muchos llavecitas de entrada y salida de forma automática. ¿Tá? Capacitores de un lado, capacitores del otro, obviamente para resoluciones mayores es esto porque tiene para matriz mayor. ¿Tá? Pero básicamente hacen lo que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Tá? Y aquí tenemos todas las conexiones de los dos fotomultiplicadores que están, como vieron, el fotomultiplicador asociado al conversor analógico digital, y esto es el conversor analógico digital de toda la magia, básicamente, de esta placa, solo de esta placa. ¿Tá? Fotomultiplicador es esto que vemos acá. Se le llama a esto a un tipo de detector óptico de vacío que aprovecha obviamente el efecto de emisión secundaria de electrones para responder a niveles muy bajos de iluminación manteniendo un nivel de ruido aceptable. Básicamente resumen lo que yo ya les dije. Ingresa fotones de luz de este lado. Acá hay un fotocátodo que los convierte en electrones. Se fotomultiplica esta señal electrónica, es decir, se hace una cascada mayor de electrones. Y por la salida tenemos una señal electrónica mayormente amplificada. El fotomultiplicador está compuesto por un fotocátodo que emite electrones cuando sobre él inciden fotones de energía adecuada. Un campo eléctrico acelera estos electrones de un punto al otro, hay una diferencia potencial, ¿tá? Y los dirige hacia un ánodo, que en estos tubos recibe el nombre de dínodo. ¿Tá? La energía de los electrones incidentes provoca la emisión de un número mayor de electrones secundarios que son dirigidos hacia un segundo dínodo y así sucesivamente. ¿Tá? El número de dínodos y la disposición varía de cada modelo de un fotomultiplicador. ¿Tá? Pero básicamente podemos tener fotomultiplicadores así como unos platos o cilíndricos como el que vimos recién, donde tenemos el fotocátodo de un lado y el ánodo del otro. Estos son los dínodos donde chocan los electrones. Así que tenemos fotocátodo, emisión lumínica, incide, fotocátodo, convierte en electrones, diferencia de potencial, los acelera hasta el dínodo. Y así se generan diferentes diferencias de potencial entre un dínodo y otro, y la cascada electrónica es mayor, generando una señal de salida más amplificada. ¿Tá? Acá tenemos una fotito, el fotomultiplicador lo que es, y un acercamiento de lo que son los dínodos, que son como chapitas que verán enfrentadas unas de otras, muy cercanas. No se crean que están tan alejadas en el esquema, parecen que están alejados, pero están muy cerquitas una de otras. Entonces, importante a saber, la resolución en las imágenes, si tomamos en cuenta la cuestión de los láseres y la lectura en estos sistemas digitales, dependen del espesor del láser, esto ya lo habíamos dicho, la velocidad del barrido y el grosor de la IP. Es muy importante el grosor del fósforo de la unidad o de la unidad funcional de estos CR. Varía mucho y si podemos traspolar los conceptos que nosotros teníamos de cómo variaba los fósforos o las emulsiones, ¿se acuerdan? En la pantalla intensificadora o en la película. De la misma manera, todos esos parámetros de contraste, resolución y demás que habíamos visto, también varían con el grosor del fósforo en las pantallas intensificadoras. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando el láser es más fino? Y bueno, mayor es la cantidad de píxeles que podemos generar o podemos rellenar mejor matrices mayores. ¿Tá? Tenemos una frecuencia de muestreo mayor. Si la velocidad de barrido es menor, la cantidad de información obviamente va a ser menos, la velocidad de muestreo y la frecuencia de muestreo es menor, y tenemos que rellenar la misma matriz con un submuestreo cuando la velocidad de barrido es muy alta. Obviamente tenemos lecturas muy veloces, pero mucho ruido, básicamente. Entonces, con esto a saber, nosotros podemos ajustar, no nosotros, porque eso lo ajusta el fabricante, pero se pueden ajustar los digitalizadores en base a lo que se quiere leer. Si son CRs para mamografía o CRs para radiología convencional. ¿Tá? Obviamente se varía a láseres más finos o velocidades menores para mamografía y a la inversa un poco mayores, tanto las velocidades como el tamaño de los láser para radiología convencional. ¿Tá?
¿Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de estos sistemas digitales que aplican también para, muchos de estos aplican para los SD o ¿cómo es? Las paneles planos? ¿En qué? Primero, los CRs, en el caso de los CR, son compatibles con los equipos viejos que ya estaban en los servicios. Esto es fundamental porque si a la hora de vos digitalizar un servicio querés ver los costos, obviamente comprás primero un sistema de que yo lo pueda adaptar a algo que ya lo tengo. Si no, por ejemplo, el equipo no lo tengo que comprar, ¿no? Y eso es obvio. El tema de la linealidad de la respuesta. Las respuestas de estos equipos son lineales. Si se acuerdan las curvas características, ¿tá? Y cómo respondía la densidad óptica en base a la técnica que utilizábamos en los sistemas película-pantalla, se acuerdan que nosotros teníamos una curva característica que era como una sinusoide de este tipo, y que dependiendo de muchas cosas nosotros podíamos tener películas más rápidas, más lentas, ¿no? Dependiendo de los espesores y demás. ¿Se acuerdan que variaba el contraste, la latitud y todo eso? Dependiendo de un tipo de película u otra. En el caso de los sistemas digitales ICR y los otros también, la linealidad de la respuesta es muy amplia, es muy lineal la respuesta. Y aquí tenemos cómo se comporta en relación comparándolo con una curva característica en una película de velocidad de 400, por ejemplo. ¿Tá? Y si lo vemos en una placa, si lo vemos por ejemplo en placas de rodillas, si utilizamos sistemas películas pantalla y dejamos el kilovoltaje fijo pero cambiamos el miliamperaje, vemos que cuanto mayor es mi miliamper, voy a tener una mayor densidad óptica final en mi imagen. Pero, ¿qué pasa en las radiografías de, por ejemplo, una rodilla? Con sistemas digitales SR, como este es el caso, a medida que aumentamos el miliamperaje, nosotros tenemos básicamente siempre la misma imagen. No hay latitud de sobreexposición, es como que tenemos que pasarnos demasiado la técnica para realmente visualizar una sobreexposición de las películas. Por eso siempre hubo, y desde el nacimiento de esto, siempre una tendencia a dar más técnica de lo necesario para evitar el ruido y no caer en la subexposición, que donde sí se puede percibir algo que te quedó mal de la técnica. ¿Tá? Cuando leíste menos técnica de lo común, porque te quedó muy ruidosa, con mucho moteado cuántico. Ahora, si nosotros nos pasamos de la técnica, generalmente no lo vamos a visualizar. O no tenemos una percepción como lo hacíamos en las películas pantalla, donde si nos pasábamos a técnica teníamos imágenes hiperdensas. ¿Tá? ¿Entienden todo esto hasta ahora? ¿Sí? ¿Están ahí? Ya son menos, se están yendo de a poco. Desertores, profe, desertores y traidores del imperio. Desertores y traidores del imperio, como dice el compañero, totalmente de acuerdo. Se pierden de lo lindo que es esto. Chicos, seguimos. No los quiero seguir aburriendo. Inconvenientes. No, a ver si me faltó una ventaja. Creo que me faltó algo. Ventaja propia de la digitalización. Y bueno, el tema del postprocesado y redes y manipulación de las imágenes, eso ya lo hemos visto, son parte de las ventajas propias de todos estos sistemas digitales. Los inconvenientes, digo, bueno, no tiene límite neto de sobreexposición, es decir, la linealidad de la respuesta siempre es perfecta, es una ventaja, pero a la vez es una desventaja. ¿Tá? Porque algo que estaba creado para generar radioprotección, nosotros mismos caemos en no generar una radioprotección. Por eso mismo, porque no tiene límite neto de sobreexposición. El tema de los artefactos ligados a la tecnología, y bueno, mucho ruido se puede generar por mismo la tecnología, resolución espacial menor que en las películas pantalla, y bueno, eso es bastante discutible, pero siempre se dijo en un principio que las resoluciones eran más bajas, no eran lo mismo los sistemas de película pantalla donde las resoluciones eran casi perfectas. Hoy en día con los equipos cada vez mejores y más nuevos y las tecnologías más nuevas, las resoluciones especiales son
muy buenas. ¿Ah? Y obviamente con esto decimos que solamente cambiando el CR ya empezamos a sacar pasos. A sacar pasos. Podemos repetir, y bueno, las chances ya de repetir cada vez son menores, mucho menores, pero igualmente pueden haber casos donde tengamos que repetir. ¿Ah? Después de la digitalización de la imagen, lo que se hace es un borrado. Todos los digitalizadores lo hacen. ¿Tá? Lo que se hace es una exposición a luz blanca de máxima intensidad, donde se genera un borrado de cualquier imagen que haya quedado y que no haya sido estimulada correctamente, digo, o electrones que no hayan sido estimulados correctamente para poder luego volver a utilizarse esa IP en blanco. ¿Ah? Y aquí tenemos una imagen de lo que les dije hoy. Lo único que saqué, la caja que tiene las lámparas así fuera, son lámparas halógenas comunes y corrientes que le dan luz, nada más. Y que vemos las impedancias, son como las que podemos tener nosotros en casa. Chicos, vamos a dejarlo por acá. La clase que viene vamos a seguir con receptores. Ya dimos uno de los más usados, ahora vamos a ir luego con los que son sensores de carga acoplada y paneles planos de silicio y de selenio. Así no les quito más tiempo, ya son las 2:30, 1 hora y media. La clase que viene daremos lo que resta de esta. ¿Les parece? Sí, consulta, para estudiar esto del Bouillon nomás, sería es el capítulo de la parte de radiología digital, ¿puede ser? Para buscarlo. Sí, sí, y del Dillinger. El Dillinger creo que tiene más material de esto. ¿Tá? El Dillinger tiene bastante más material de esto. El Bouillon tiene, pero creo que es mejor complementarlo con el Dillinger. Yo no lo conozco, pero supongo que debe estar en la Está bibliografía, en la web, ¿no? colgado, mirá, En la web, como siempre. a ver, para un poquito. Déjame ver a ver si ya te confirmo si está en la web que yo colgué. Creo que sí debe estar. A ver. Yo lo estoy buscando también, a ver quién. A ver. Aquí estoy. Libros. Libros. El que dice Dillinger, creo que lo encontré yo. Ese mismo. A ver si me abre a mí con el poco internet que tengo acá. Sí. El que dice Philip Dillinger. Está, impecable, gracias, profe. Ya lo El estoy descargando. manual para técnicos radiológicos. Es mío, ese libro es mío, que lo compré y lo escaneé y se los colgué. Por amor al arte. Y hay muchos que están acá, es más, el Merrill que está acá, lo escaneé, son 3 tomos, me maté escaneándolo y los colgué acá. Un El genio, profe. Bontrager también. Yo no sé si se puede hacer. Yo logré conseguir después de 2 años y medio de carrera el Bouillon, pero es la 11ª edición que trae otras cosas que la novena no tiene. No sé cómo escanearlo, pero estaría bueno. Si usted tiene la forma, yo se lo presto para escanearlo. No, lo que pasa es que yo cuando escaneé esto, me acuerdo que yo estaba haciendo mi carrera. Esto estamos hablando de hace muchos años. Muchos años. Fue en el 2013. 2012. En el 2012 escaneé esto, creo. Más o menos. Por ahí. Así que ya tiene unos cuantos años y yo en ese momento yo trabajaba en un lugar, en un centro de copiado, que yo tenía una máquina, una Toshiba, una 3045, una bestia. Claro, tenía acceso a una buena máquina. Claro, ustedes si fueron alguna vez a una oficina y tienen esas fotocopiadoras gigantescas, o bueno, fueron a una fotocopiadora y vieron esas que tienen múltiples bandejas de salida,
que tienen un ADF arriba que es una pelotudez crónica que empieza a chupar hojas a lo bobo. Bueno, eso es lo que tenía yo. Y el escaneo que te hacía era, estos libros yo los escaneaba en 2 o 3 horas. Volaba esa. Yo tenía aparte tenía ya la manualidad de poder levantar el libro de tal manera que hacía así, pasaba la hoja, bajaba y él te escaneaba las 2 páginas a la vez. Te escaneaba una y te escaneaba la otra, pero estamos hablando de que el lector, si ustedes tienen un escáner en sus casas, el lector del escáner era tic, tic, hacía esto, el movimiento de mi mano era. Instantáneo era. Sí, era muy rápido, una cosa pelotuda. Entonces levantaba, pasaba una hoja, bajaba, hacía tic, tic, levantaba y hacía tic, tic. Esto lo escaneaba en un rato. Y claro, yo creo que si lo haces con Yo un trabajé en general. odontología. Yo me acuerdo que cuando empezamos en esa empresa en odontología con ese centro de copiado, yo en una semana yo tenía todos los libros de odontología escaneados, que yo los tengo ahora en un disco duro, todos los libros, yo trabajaba en odontología. Tenía todos los libros y los escaneé yo. Que después lo vendíamos a los gurises, ¿no? No, de fotocopiadora sé bastante. Sí, ya me doy cuenta, sí. Sí, sí. Bueno, chicos. Bueno, nos estamos viendo, profe. Buena jornada. Gracias. Bueno, chao, nos vemos. Entonces este miércoles no vamos a una clase. No. Este miércoles no. Está, bien. Nos vemos la semana que viene. Impecable, nos vemos, profe. Hasta luego.